Bueno, chicos, muy buenas tardes nuevamente para todos. Espero que se encuentren súper bien a esta hora. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios que nos permite estar en esta clase. Hay conmigo en sala 23 alumnos. Bueno, esta es prácticamente ya la última clase del día de hoy. Para nosotros los profes que ya a esta hora tenemos varias horas sentados aquí dando la clase para otros grupos y nos ha tocado con ustedes. Bueno, antes de comenzar la clase, quiero también recordarles que todo lo que tiene que ver con inglés lo vamos organizando. Eh, ¿Para qué? Para tener la oportunidad de que ustedes puedan subir las tareas. En la siguiente semana, yo todavía no he terminado las calificaciones, entonces tenemos todavía una semana para subir ciertas tareas, porque yo sé que a algunos se les ha complicado. Eso es entendible, pero ya nos quedará solo la siguiente semana para subir tareas y para orientarles a muchos que están un poquito perdiditos y que hoy, pues, por el motivo de las clases, a veces se les hace imposible poder orientarles con tanto trabajo cercano. Entonces me gustaría saber si me están escuchando firme, si está llegando mi voz clara. Cuéntenmelo, por favor. Hola, hola. Sí, profe, se Sí, escucha. señora, ahí se le escucha bien. Sí, pero es Perfecto. muy bien. Súper, súper, listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a comenzar la materia de filosofía y vamos a hablar lo que tiene que ver con filosofía en esta clase. Oficialmente comenzamos hoy la clase de filosofía, módulo de filosofía. Recuerden que para este módulo hay una guía que ya pueden empezar a hacer el pago de esta guía la próxima semana. Ya la próxima semana empezamos a recibir los 25.000 pesos de esta guía que ustedes también van a seguir desarrollando y que les va a ayudar muchísimo para las pruebas ICFES y para el conocimiento. Entonces, en introducción a la filosofía, vamos a tener una mirada inicial al pensamiento crítico y la búsqueda de la sabiduría. Entonces, yo quiero que tengan muy presente, ustedes pueden tomar nota, si ustedes desean, ustedes pueden tomar nota. Yo también en un momento les voy a subir algunas diapositivas, pero recordemos que ustedes van a tener una guía. Entonces, esa guía ustedes la van manejando internamente. Por eso es necesario que cada uno tenga su guía y que le abra en su propio celular. Una mirada inicial al pensamiento crítico y a la búsqueda de la sabiduría. Como definición general, vamos a tener la explicación de lo que es la filosofía y vamos a partir de que la filosofía es una disciplina que busca comprometer y hacer comprender a las personas las preguntas más profundas de la vida, lo que nosotros queremos entender acerca de la realidad, cómo conocemos la realidad, qué es el bien y cuál es el sentido de la existencia. Entonces, cuando se habla de una disciplina, cada profesión, cada compromiso, cada trabajo que nosotros realizamos, tiene algo que se llama disciplina, que es una constancia. Pero cuando hablamos de que la filosofía es una disciplina, de que, por ejemplo, hacer deporte es una disciplina, de que, digamos, la ética es una disciplina, estamos hablando que para llegar a entenderla debemos nosotros dedicar un tiempo a lo que tiene que ver con el trabajo, con la dedicación. Y por supuesto, este tiempo tiene algo que se llama organización y esa organización tiene algo que se llama disciplina o constancia. Y todo esto es lo que nosotros necesitamos para entender qué es la realidad, cómo conocemos, qué es el bien y cuál es el sentido de la existencia. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes qué es el bien para ustedes, y si ustedes logran decirme qué es el bien o qué es el mal para ustedes, y ustedes logran decirme para ustedes qué significa el mal y el sentido de la existencia, vamos a empezar a filosofar. Por ejemplo, me gustaría saber si alguien me puede decir
¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Y qué diferencia el bien del mal? Vamos a ver si alguien. También recordemos que las participaciones tienen notas que son muy importantes al final. Entonces, si alguien va a participar, yo estoy listo acá para dejarle su nota de una vez organizada. ¿Alguien me podría decir qué es el bien, qué es el mal? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hola. Esta es la primera pregunta. Ya empezamos a filosofar. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Hola, hola. ¿Se animó, Lisa? ¿Sería? Profe, pues hay más o menos de lo que uno entiende de qué es el bien y qué es el mal. Pues creo yo que siempre que uno hace un mal, incluso desde que está pequeño, si uno hace eh, algo malo, uno siente en el fondo de su corazón que eso está malo y uno siente como esa carga de que hizo eso malo. Y, o sea, es algo que lo tiene a uno ahí que yo hice eso mal, eso no está bien. Es algo que no se debe hacer, que si alguien llegase a saber de que uno hizo eso, tiene sus consecuencias que, digamos, si el papá se da cuenta, le puede pegar a uno, le lleva un castigo, o ya de adulto, si ya uno ha hecho algo demasiado mal, ya lo conlleva más a más consecuencias graves. Produce Y el vergüenza. bien, y el bien, pues lo cotidiano uno hace por ayudar personas, eso es algo del bien, que las demás personas que se le van a aplaudir o sí, o agrega más cosas buenas para la vida cotidiana de uno y dice mucho que hablar de uno, ¿sí? Vale. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Es la diferencia que yo veo, ambas tienen sus consecuencias y uno está ahí como, o sea, la diferencia es que en el mal, en estar en el mal, uno está como perdido ahí, uno, o sea, uno está actuando mal y mal le va a ir. Si uno actúa bien, pues bien le va. Perfecto. Muchas gracias. Lice, ¿podría decirme para ti cuál es el sentido de la existencia? El sentido de la existencia. mm, Es el sentido de la existencia para mí, Sí. diría que eh, por algo Dios nos quiso traer al mundo, tenemos algún propósito para hacer en la vida, ya con el hecho de solo tener vida es algo muy lindo. Cada día tenemos como una meta por hacer en el día, el trabajo, todo, o sea, como una motivación de vida. Sí. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. ¿Alguien más? Bueno, Lisette, voy a colocarte por aquí un 8 por si lo llegas a necesitar. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más quisiera participar? Yo, profesor. Lisette, cuéntame, Lisette. Bueno, primero, pues, ¿qué es el bien y qué es el mal, no? Sí, Pues el bien, pues, para mí sería como irse como a la justicia, como algo fundamental, como algo positivo que uno haga. Esto, pues ya el mal, pues sería que, pues a veces que hace uno algo y le sale mal, sea porque a veces falta de inteligencia, de preparación, esto de poner cuidado en las cosas, sea porque pues a veces no todos tenemos esa inteligencia como se dice. A veces pues queremos hacer un propósito y nos sale mal porque pues, porque Dios lo quiere así, como se dice. perfecto. ¿Cuál es el sentido de la existencia para ti, Lisette? ¿De la qué, profe? De la existencia. ¿Cuál sería el Existe. sentido? Sí, ¿cuál sería el sentido de la existencia? ¿Por qué crees tú que existimos? mm, bueno,
Sería como estar el presente, tratarse del apoyo, de la salud, pues algo Ujú. así, ¿no? Como a Sí, los claro. eventos, a las Vivir, clases. vivir la realidad. Muchas Sí. gracias, Giselle. Listo, perfecto. Podemos escuchar a un compañero más para continuar si alguien desea participar. Yo, profe. Santiago, cuéntamelo. Bueno, pues, profe, la verdad, ¿cómo me puede volver a repetir las preguntas, por favor? Qué pena con su merced. Exactamente. Para usted, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Pues, ¿Y cuál profe, es pero la el verdad, sentido de la existencia? pues el bien, pues, como todo el mundo lógico, pues, o sea, la lógica lo dice, pues son las cosas que usted como ser humano consciente decide hacer. Y como todos tenemos como un subconsciente, ¿sí me entiende? Es lo que a nosotros como que nos dice, eso está bien, eso está mal, porque, por ejemplo, usted se puede ir a robar y usted va a decir, o sea, usted puede decir usted para usted, en su mente usted va a decir, no, eso está bien, pero usted tiene algo por allá que le dice, no, pero usted sabe que eso está mal, ¿sí me entiende, profe? O sea, son como decisiones que usted puede tener, ¿sí me entiende? Sí, 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 claro. Perfecto. Para usted, Santiago, ¿qué es el sentido de la existencia? Pues, profe, pues ya en forma religiosa, pues ya todos sabemos que es pues la salvación, ¿sí me entiende? Y ya Sí, terrenal es, pues para mí, ¿no? sí. Esto, para mí, o sea, acá en esta parte del mundo es, como le explico al profesor, o sea, es como decía mi compañera, es como un propósito que usted tiene, ¿sí me entiende? Usted formar, o sea, no hacer, por ejemplo, muchos dicen, no, pero yo para qué hago eso si algún día me voy a morir, ¿sí me entiende? O sea, eso es la realidad, es real, pero es algo como tan mediocre, una mentalidad así, porque, o sea, usted no se va a proponer nada en la vida, no va a llegar a ser alguien. Pues cada quien, cada persona, pues decide lo que hace o deja de hacer, ¿sí me entiende? Pero pues para mí, el sentido de la vida es como usted formar algo, dejar así sea un granito de arena marcado en este mundo. Ujú. Ya, profe. Qué bien, Santiago. Muy bien, muchísimas gracias. Listo. Vale, aquí yo les estoy dando su nota. Listo, Santi, muy bien. Gracias a los compañeros que han participado, porque así es. Sí, precisamente la palabra filosofía, que es buscar comprender las preguntas más profundas de la vida. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad en nuestras vidas? Pues bueno, la realidad nada más y nada menos es lo que diariamente nosotros experimentamos como personas dentro de nuestra humanidad o dentro de nuestra espiritualidad. Cosas que pasan, que son definitivamente cotidianas, que ocurren, que no son un sueño, que no son un pensamiento, que están ocurriendo en ese momento o ocurrieron y que causaron un efecto. Esa es la realidad. ¿Qué es el bien? El bien es todo lo que nosotros construimos y hacemos para construir, para hacer soporte, para dar apoyo a una situación o a algún tipo de persona donde le damos lo mejor de nosotros, le compartimos lo que tenemos y hacemos lo correcto. Entonces, hacer lo correcto, aunque cuesta, eso es hacer el bien. ¿Qué es el mal? El mal es todo aquello que al paso que se va realizando va destruyendo, va contaminando la moral y la conciencia de la persona. Cuando Santiago hablaba de algo y la hermana Lisette, ¿y quién más? Giselle, y ellas hablaban acerca de lo importante que es vivir con un propósito de saber qué es lo que vamos a hacer en la vida, de saber a qué vinimos, y si lo tomamos en forma de fe, sabemos que hay un propósito de Dios, y si lo miramos de forma humana, natural, literal, aquí, entonces nosotros entendemos que eso es la conciencia que nosotros tenemos de un propósito personal o un proyecto de vida que desarrollamos al que le da sentido a nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un código moral y el código moral viene con nosotros. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos desde el primer momento cuando pensamos hacer algo, decirlo,
hacer la acción, todos sabemos cuando está bien y cuando está mal, completamente lo sabemos. Y pues resulta que hay algo que se llama ética, que es parte del comportamiento que nos enseña a vivir una realidad y entender precisamente lo que es el bien y el mal. Y nuestra conciencia, que definitivamente nos dicta profundamente a través del código moral lo que tiene un sentido de bien y un sentido de mal. Entonces, la filosofía es eso, buscar comprender. Cuando hablamos de la actitud filosófica, filosofar o hacer filosofía, que pensar, la palabra filosofar es pensar también, no es repetir respuestas, sino aprender a analizar, preguntar, examinar, tener nuestras propias ideas y por qué no aceptarlas como verdaderas si las hemos estudiado. Por ejemplo, Santiago decía, para mí lo que significa es esto. Entonces yo digo, en mi filosofía, en mi pensamiento, el bien significa esto, el mal significa esto. Bueno, pero realmente todo esto tiene una definición, pero cada uno de nosotros asimila y entiende, interpreta la vida de una manera diferente. No todos interpretamos la vida de una misma manera. Entonces, si hablamos de un propósito, y estamos llegando allá, precisamente de lo que ustedes están hablando, la palabra propósito significa explicación. Dice, su propósito es formar una mente crítica. O sea, es decir, que el propósito de la filosofía como tal, de filosofar, de entender, es formar una mente crítica. Pero la mente crítica, cuando se habla de la crítica, no es del criticón que vive diciendo de todo, que vive prácticamente hablando lo que no debe hablar, de pronto abordando temas que no le corresponden, y quizás pendiente de la vida de los demás, queriendo descalificar, censurar a otra persona, que es totalmente diferente. La crítica es el pensar, el buscar realmente argumentos claros, precisos, el poder entender cómo se hace mejor una labor, cómo se entiende mejor una situación. A eso se le llama la crítica. La capacidad que nosotros tenemos de razonar con claridad para nosotros finalmente tomar decisiones con mayor conciencia. Por ejemplo, si yo le digo a los compañeros, voy a hacerles una crítica aquí, no les voy a criticar, no voy a hacer una crítica, y la crítica aquí es que, por ejemplo, si llegamos temprano podemos entender mejor la clase, no vamos a interrumpir haciendo preguntas de lo que ya hemos visto, cosas así como por el estilo. A eso se le llama la crítica, pero se hace con el deseo de que se mejore una situación, de que se piense con mayor claridad, de que se razone mejor, entremos en conciencia y digamos, hombre, lleguemos temprano a la reunión, a la clase, al trabajo, porque haciendo toda esta labor vamos a entender mejor el contexto que nos corresponde. Entonces, la crítica no es nada más y nada menos que también la capacidad de razonar con claridad y tomar buenas decisiones. Qué pena molestar. Dime, dice. Eso también va como dirigido también en la responsabilidad de cada uno de las personas. Claro que sí, claro que sí. Es por responsabilidad y por propósito que uno llega a ser crítico. Porque de lo contrario, si es una crítica sin responsabilidad, entonces se sale del contexto de la capacidad de razonar con claridad y ya se envuelve en un estado de comentario de falacias. Cuando una persona dice, uy, ¿cómo le parece que le estaba criticando la ropa? ¿Cómo le parece que le estaba criticando la forma de hablar? Eso no es crítica, eso es realmente un mal hábito de desinformar, de censurar a una persona, y no se le puede llamar crítica. A eso se le puede llamar falacia, se le puede llamar oposición, se le puede llamar criticón, que sale del contexto de la palabra crítica, que es una persona que simplemente está hablando porque ha sido lastimado en su ego, o porque la envidia, o porque su capacidad intelectual no le da para entender las cosas correctamente. Entonces, dentro de la filosofía vivimos este proceso.
Eh, para los que tenemos una fe, por ejemplo, para los que somos cristianos y para toda persona que tiene una fe, que es totalmente respetable la fe que tengas, si nosotros hablamos de la filosofía, pues la filosofía nos lleva a pensar y ella tiene unas reglas. Por un tiempo la filosofía y la fe caminaron juntas, pero se desprendieron, se desmembraron, digamos así, porque para la filosofía la superstición, la manifestación espiritual prácticamente no es sino como una imaginación, no es una realidad. Parece que eso es estar fuera de la realidad. Y para la filosofía, si eso no es una realidad filosófica, para la fe sí es una realidad de fe. Entonces, ellas se separan y cada una camina por donde le corresponde hasta llegar a la culme final. Mientras la fe razona en una filosofía, porque filosofar es pensar, si yo razono en medio de mi fe, pues voy a entender por las, digamos, sagradas escrituras los propósitos. Pero, por ejemplo, si hay personas que razonan aquí a través de la filosofía, fuera de la fe, pues es respetable, porque para ellos van a decir lo que yo no vea, lo que yo no toque, lo que no sea, lo que no esté en un plano literal que yo lo pueda visualizar, para mí no existe. Entonces, esto es lo que realmente es la filosofía. La filosofía es una disciplina que busca comprender las preguntas más profundas. ¿Qué significa la palabra filosofía como tal? ¿De dónde viene la palabra filosofía? ¿De dónde se originó ese término? Entonces proviene del griego philos, es una raíz griega que significa amor o amistad, y sofía, que significa sabiduría. Por eso es una palabra compuesta. Y cuando se dice filosofía, significa nada más y nada menos que amor por la sabiduría. ¿Qué significa la palabra filosofía? Amor por la sabiduría. Entonces, se entiende que los filósofos griegos, los griegos, fueron los que comenzaron en este gran amor por la filosofía o por la sabiduría. ¿Qué empezaron a hacer? Ellos empezaron a pensar, esto fue un imperio que estuvo a cargo de un joven llamado Alejandro Magno, que a sus 30 años había conquistado, había hecho un imperio grandísimo. Comenzó siendo del ejército en Macedonia y terminó siendo el emperador griego prácticamente. Y este joven, Alejandro Magno, experimentado en batalla, fue un hombre que creó un gran imperio, y esto fue un imperio de pensadores. La mayoría de filósofos fueron griegos: Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes, Séneca y muchos otros. Fueron hombres que aprendieron y se hicieron reconocer a través de su pensamiento anterior a ellos. Hay otros como Anaximandro, hay otros que fueron los primeros pensadores naturalistas. Estas personas tuvieron un espacio porque decidieron empezar a pensar en lo que, no, en lo que ellos no comprendían ni tenían claro. Cuando ellos empezaron a pensar, dijeron, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la existencia? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito? Si nos vamos a la fe tiene algo ya organizado, pero ellos estaban fuera de la fe y prácticamente lo quieren entender de una manera humana, pero lo hacen en un buen sentido de la palabra. ¿Por qué digo que en un buen sentido de la palabra? Porque ellos lo hicieron creyendo que podían, escúchame bien, darle a entender a otros y entender ellos mismos por qué la existencia, por qué la razón de la existencia. Amor por la sabiduría. Aquí hay algo importante, dice, no se trata de tener solo información, sino de buscar comprensión profunda, verdad y orientación para vivir mejor. De esto les comentaba. ¿Qué hicieron los griegos? La filosofía comienza sus primeros pasos en un puerto llamado Mileto, y existía un hombre llamado Tales de Mileto, y Tales es el nombre, y en aquel momento para distinguir a una persona, por ejemplo, no se decía Hugo Camejo, el apellido, se hablaba más bien del nombre y del lugar donde él vivía. Mileto era un puerto, y Tales
Entonces, era el nombre de la persona. Para entender de dónde era Tales, y no es ni Tales ni Pascuales, ¿no? Para hablar, saber de dónde era Tales, se decía de Mileto. Por ejemplo, por eso los que han leído las escrituras, dice Pablo de Tarso, ¿sí? Tales de Mileto. Eh, eh, Podríamos decir, por ejemplo, a nuestro contexto, Hugo de Arauca, Hugo de Bogotá, Giselle de Pamplona. Estos hombres empezaron a pensar y dijeron, bueno, de dónde vinimos realmente? Entonces algunos dijeron, hombre, venimos del agua. Otros dijeron, no, nosotros venimos del aire. Otros dijeron, no, quizás nosotros venimos realmente de la tierra. Y finalmente, ellos se extienden a pensar, pero no es la filosofía, como algunos creen, una manera de desviar, no, sino que sus corrientes humanas, pues simplemente llegan al tratar de entender lo que es humano, mientras la fe está fundamentada en libros sagrados, por ejemplo, el cristianismo, la Biblia, por ejemplo, el islamismo, el Corán, por ejemplo, los mormones, el libro del Mormón, y así sucesivamente. Lo que significa, mis estimados estudiantes, de que la filosofía simplemente está en el plano humano, no hay nada de superstición, para ellos no hay una espiritualidad muy recurrente, aunque vamos a encontrar filósofos como Platón diciendo que existe un mundo espiritual. Esto es lo que es la filosofía. Entonces, ¿qué aprendemos a través de la filosofía? Que no es una información solamente, que no solamente es leer, es buscar una comprensión profunda para vivir mejor. La filosofía también es una búsqueda permanente. ¿Qué hace el filósofo? El filósofo simplemente reconoce que siempre puede aprender más, ¿cierto? Por eso pregunta, investiga, dialoga y revisa sus propias ideas. La argumentación. ¿Ustedes han escuchado lo que significa la palabra argumentar? ¿Quién me puede decir lo que significa argumentar? Hola. ¿Quién me puede decir lo que significa argumentar? Profe, dar un concepto corto pero muy preciso sobre una descripción. Sí, eso es argumentar. Cuando yo digo voy a argumentar, es porque voy a traer un contenido sobre un tema donde lo voy a hacer ver como real o simplemente voy a dar unas ideas que lo van a explicar. Eso es argumentar. Por ejemplo, cuando alguien le dice a usted, no me convencen sus argumentos, ¿qué está diciendo? No, sus ideas, sus palabras no tienen un principio y no tienen un fin realmente. Entonces, ¿qué hace el filósofo? El filósofo reconoce siempre que puede aprender más. Por eso pregunta, investiga, dialoga y revisa sus propias ideas. Esto es, estamos hablando de lo que es la filosofía. Origen histórico, ¿dónde nace la filosofía? Dice, la filosofía occidental nació en la antigua Grecia, aproximadamente para el siglo VI, antes de Cristo, especialmente en la en ciudades como Mileto, que era un puerto. En Mileto era un puerto donde llegaban no solamente personas griegas, sino había un desfile de culturas, porque como era un puerto, como era un lugar comercial, pues allí no solamente llegaban griegos, allí llegaban diferentes personas, por ejemplo, tenían la oportunidad de comercializar los países a su alrededor. Para la parte de donde se encontraba la antigua Grecia, existían las tribus nórdicas, las tribus germanas, eh, estas, estas colonias que se habían fundamentado en aquel lugar. Existían también para ese tiempo
en grandes embarcaciones que podrían llamarse como los vikingos, que eran los grandes conquistadores de nuevas tierras, los conquistadores del mar. Entonces, nace para este tiempo y especialmente ese nace con Tales de Mileto. Y aquí dice claramente ciudades como Mileto. Allí se empieza a hablar de la existencia, se empieza a hablar de por qué vivo, de qué es la realidad y qué no es la realidad, qué es estar en la realidad y qué es estar fuera de esto. Por ejemplo, a mí muchas personas me preguntan, pero ¿a mí de qué me sirve pensar si existo, si no existo? Yo le decía, bueno, de pronto para usted esto no significa nada, pero si usted se concientiza de que existe y que hay un propósito de vida, usted empieza a trabajar. Pero si no, usted no está claro del propósito y su existencia la tiene como algo normal, que si vivo o muero, pues llega el momento que te acuestas en tu cama, en tu hamaca, en tu chinchorro, como quieras llamarlo, en la playa, y no trabajas, no te levantas, no te proyectas, y simplemente vas a ser la persona que hace los oficios varios de una empresa en vez de ser el gerente. Por ejemplo, si hablamos para el tiempo de nuestros padres, por ejemplo, en el tiempo de mis padres, de mamá tiene 84 años de edad, para el tiempo de mis padres no era importante estudiar, no era importante saber qué era filosofía y esto. Importante era aprender a trabajar, ser útil, pero de esa manera se podía cultivar, se podía crecer y había mucha riqueza. Pero fue pasando el tiempo y hasta para conseguir un trabajo de barrer las calles se necesitaba ser bachiller. Es decir, que las empresas, las personas que aún barren las calles, que no es un trabajo indigno, porque si nos ganamos de una manera justa nuestro salario, nuestra comida es algo digno, pero sí sencillo, lo que significa que si algo tan sencillo necesitaba un cartón de bachillerato, la madre, el padre que no tenga un diploma de bachillerato, pues simplemente no puede trabajar, no lo puede conseguir y puede saber barrer muy bien, pero si no tiene algo que lo respalde, simplemente no puede trabajar. Entonces, el pensar de la existencia es trazarse una meta y el trazarse una meta es empezar a trabajar por ella. Hay un punto importante que se llama del mito al logos. Dice, antes se explicaban los fenómenos por medio de mitos. Luego algunos pensadores comenzaron a buscar explicaciones racionales y naturales. Racionales, que concuerde con el sentido común, y naturales, que realmente existan, que haya, que pasen, que sigan existiendo esas manifestaciones. Por ejemplo, la filosofía destruye el mito. ¿Ustedes se acuerdan qué era un mito? ¿Alguien que me haga recordar esto? ¿Ustedes se acuerdan qué era un mito? Hola. Vamos a buscarlo al menos. ¿Qué era un mito? Vamos a buscarlo al menos. Vamos a buscar y participemos. Bueno, prácticamente un mito era una historia que estaba fuera de la realidad. Como por ejemplo, el Popol Vuh. Mitos de pronto de cómo, digamos, cómo se formó Roma. El mito de cómo se formó Roma era que habían dos gemelos llamados Rómulo y Remo. Y Rómulo y Remo fueron abandonados en el bosque y fueron criados por una loba. Una loba que pudo comérselos, lo que hizo fue alimentarlos y así crecieron. Y de esa manera empezó a fortalecerse los primeros principios de Roma, de dos gemelos que fueron alimentados por una loba. Y existe en la mitología romana una estatua de una loba gigante y dos niños alimentándose de sus teticas. ¿Qué significa esto? No, pues algo muy claro. Eso se llama mitología. Pero cuando la filosofía confronta
esa situación se da cuenta que no es una realidad, simplemente es un mito de cómo comienza, de cómo nace primero un asentamiento, luego una ciudad, luego una república y luego un imperio. Y Roma se termina convirtiendo en un imperio. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Del mito al logo. ¿Qué es el logo? Realmente, el logo son los argumentos, la parte de la razón, de la verdadera existencia. Si nos vamos a confrontar el mito, entonces realmente esto nunca pasó, nunca existió, fue algo mitológico. Si vamos a la mitología griega, pues nos vamos a encontrar que en la mitología griega existen dioses, existe el Olimpo, existe Zeus, Atenea y algunos dioses que nunca se manifestaron. Nunca fue cierto todo esto porque hace parte de la mitología. Entonces, ¿qué hacen los griegos o los filósofos? Lo llevan a una realidad y se respeta la mitología del pueblo, pero se sabe que no es una realidad, que esto es algo figurativo, algo de superstición, místico, pero que no es real. Entonces, ante todo lo que existía, por ejemplo, las inundaciones, los rayos, los veranos, las sequías, a todo esto se le dio un sentido mitológico. Los rayos era cuando Zeus hablaba y estaba muy enojado. Eran como rayos, como truenos y rayos salían. Y muchas manifestaciones más. El dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios del hambre. Todo esto se le daba un sentido mitológico para explicar esos fenómenos, pueden ser naturales o fueren del pensamiento, fueren racionales. ¿Cuáles fueron las primeras preguntas? Bueno, los primeros filósofos se preguntaron ¿por qué el origen del universo? ¿Por qué el origen del universo? ¿De dónde nace el universo? ¿Cómo llegó a existir la Tierra? ¿Y por qué el universo es tan perfecto? ¿Por qué la Tierra de alguna manera tiene cambios tan perfectos? Y aunque existan falencias, hay cambios súper perfectos en la Tierra. Entonces, los primeros filósofos empezaron a pensar cómo nace el universo, la naturaleza, el orden de la materia y cómo se hicieron las cosas. Por eso les comentaba, si vamos a la fe, vamos a encontrar de qué manera está hecho. Pero si vamos realmente a entenderlo a manera filosófica, a raciocinio, a pensamiento, esa fe no cabe en el pensamiento de los filósofos naturales. Ellos querían una explicación literal, que se pudiese evidenciar, que se pudiese ver. Y por eso la mayoría de los filósofos son ateos, porque hasta el día de hoy están buscando cómo saber de la existencia real. Bueno, listo, chicos. ¿Alguna pregunta frente al tema? ¿Cómo vamos? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede hacer. ¿O alguien quiere compartirnos algo? Veamos por aquí, se me han quedado como pensativos hoy, durmiendo. A ver qué nos comenta por aquí Sebastián, Daniela No, Mendoza, no, Miguel. profe, sino que esto es toda, esta materia da mucho de qué pensar prácticamente de lo que usted nos ha dicho. Eso da mucho de qué pensar. Sí, O sí, claro. sea, nosotros que casi no, nosotros vivimos así como por vivir, pero cuando se trata de pensar, usted le llega mucho pensamiento y usted queda como corto de palabras, no sabe, No o sabe sea, cómo asimilarlos, cómo explicarlo, ¿no? Cómo desbaratar todo ese granojo de pensamientos que hay. Sí, sí, O Miguel. sea, sí, señor, como en eso. digamos, casi uno escucha eso, por eso uno se queda como que sin palabras. Exactamente, esa es la filosofía. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha pensado por qué existe? Si no había pensado Sí, por qué existe, ¿sí? señor. Claro, perfecto, muy bien. ¿Había pensado el propósito de su vida?
También, señor. porque si no tuviéramos un propósito, ya hace rato nos fuera a pasar algo, si Dios no lo quisiera, ya no estuviéramos vivos. O si no, ¿por qué vivimos? O por qué, o sea, así como dice la palabra, ¿por qué existimos? Si no vinimos con algún motivo. Es que uno se pone a pensar, digamos, ¿cómo seríamos devuelto de 5 años, 10 años? Sí, exactamente, exactamente. Es la Todo vida de nosotros. esto, y eso es filosofar, Giselle, Andrés, Miguel, eso es filosofar. Si ve que no solamente es repetir, sino es pensar. Y lo digo así, por ejemplo, hay personas que aunque le han explicado la razón de la existencia, dicen, "Uy, no, no puede ser así". Por ejemplo, cuando veamos el Big Bang, que es la gran explosión. Hombre, ¿cómo es posible de que no existía nada y de un momento hubo una explosión de algo que no existía? Escúchame bien, de algo que no existía, que no había nacido, y explotó algo sin ser materia. Pero eso que no era materia explota y trae la existencia. O sea que lo que hoy existe nació de lo que no existía. Simplemente una grande explosión. Y la pregunta es, ¿pero cómo ocurrió esto? Si nada existía, ¿por qué explota algo que no existe? Y ahí es donde empezamos a filosofar. Y ahí es donde los filósofos dejaron de abordar el pensamiento, la historia, y se fueron a la religión. Pero vamos a ver, de forma religiosa, en una filosofía religiosa, en un pensar filosófico religioso, ¿cómo pudo ser? Ahora lo traigo a mi pensamiento y llego a ver que, entonces el hombre tiene una dicotomía, se llama, y esta dicotomía es que el hombre, eh, sin que tenga una religión, tiene una espiritualidad. ¿Cómo es esto? Yo no necesito ser religioso para tener una espiritualidad, porque si yo me pongo a pensar, mi voz no es tangible, usted no puede tocar mi voz. Mis pensamientos son intangibles, no los puedo tocar. Y al menos que no lo plasme en algo y diga, mire, mi pensamiento fue este vaso, nadie puede mirar mi pensamiento, observarlo. Entonces, los filósofos pensaron en todo esto. ¿Cómo es que pensamos, hombre? ¿Cómo es que existimos? Algunos dirán, profe, esto da para volverse loco. No, esto da para pensar y para saber que debe existir un principio y que ese principio puede estar en lo natural o en la fe, en la espiritualidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere participar de lo que estamos viendo. Hola, hola. Hola, chicos. ¿Qué dice Saray? ¿Cómo estás, Jesús Alfonso? Aquí más tengo por acá, déjame ver. La existencia. ¿Qué dice Daniela Mendoza, Alejandra? ¿Qué dice Luigi, Yelixa, Xiomara, Ximena, Paula, Samantha, Cristian? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que esto es para sentarse a pensar un poco y después hablamos? Edward, ¿qué dice Edward? Cristian. Bueno, precisamente esto es la filosofía, el arte de pensar, pensar sobre la existencia y razonar y nuestro propio pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer realmente, mis estimados estudiantes? Nosotros debemos ser responsables.
Cristian Jesús dice que es sin palabras. Nosotros por eso es que debemos educarnos. Escúcheme bien, chicos, para irnos a un recesito. Es por esto que nosotros debemos educarnos. Educarnos en una fe. Cristian, vale, Cristian, gracias. Dice, estoy procesando el tema. Debemos educarnos en una fe. Ya usted sabrá cuál será la fe. Esa es tu decisión. Debemos educarnos en el conocimiento de la vida, de la existencia, de la ciencia. Porque si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, digámoslo así, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar ciencia, vamos a encontrar historia, vamos a encontrar ética, vamos a encontrar medicina, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el comportamiento, el bien, el mal, ¿cierto? Lo real, lo que alguien podría imaginar, aunque la escritura no es imaginaria, pienso en lo que alguien pudiera imaginarse de ella. Y lo que veo es que la filosofía me lleva a pensar y aunque no me da toda la respuesta, me lleva a investigar. La filosofía no te va a dar las respuestas completas, concretas, pero sí hay una investigación. Por eso después de la filosofía nace algo que se llama la psicología. Y la psicología hace un trabajo más organizacional que la filosofía. ¿Por qué razón? Porque la filosofía expone el tema, pero la filosofía expone el tema y la psicología, ¿qué hace? Lo investiga, lo coloca a prueba, lo desarrolla y vota unos resultados. Por ejemplo, ¿qué hizo la psicología? Pues simplemente intervino al hombre, lo procesó y a través de la psicología muchas personas han vuelto a la coherencia, como otros ni con el mejor psicólogo han vuelto a la coherencia, y otros que han llegado a la religión y en la religión han encontrado la coherencia. Entonces, si la filosofía me lanza a pensar, pues la ciencia, la psicología y la fe me dará una respuesta. ¿Dónde voy a encontrar? En ellas, en una de ellas, tengo que encontrar las respuestas que estoy necesitando. ¿Quién más quiere participar? Ya para irnos a tomar un tintico. Yo solo espero que me estén entendiendo. Y si también me dicen, profe, no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo, pues yo, en mi capacidad pues, de docencia, debo reinventarme pedagógicamente para poder organizar. Cristian me dice, vamos a ver por acá qué nos están escribiendo los chicos en el chat. Pues, Alejandro, buenas tardes. Listo, profe. Ok, perfecto. Lady, profe, bien abarca las acciones que promueven el respeto, muy importante. Pues qué pena. Gracias. Giselle, cuéntame. Profe, la verdad, pues yo estoy entendiendo. Ah, ok, qué bien. ¿Sí está entendiendo, Giselle? Ok, La verdad perfecto. que sí. Es importantísimo. Entonces, Estoy escuchando y estoy meditando también, o sea, procesando lo que usted, pues, está diciendo. exactamente. Ahora, muchas gracias, Giselle, por su participación. ¿A qué vamos a llegar con esto? No, hombre, que tú te hagas una pregunta. Listo. Eh, entonces, en un ratico ya vamos a estar eh, volviendo. Son las 4:58, las 5. Vamos a volver a las 5:10, ¿vale? Ya regresamos en 10 minutitos. Vayan y se toman una agüita aromática, una Coca-Cola, un vasito de agua, lo piensan y ya volvemos, ¿vale?
Hola chicos, buenas tardes. ¿Me confirman si ya están por acá? Hola, profe. Hola, Bien, profe. gracias, señor. Listo, Hola, perfecto. profe. Hola, hola, hola. Listo, perfecto, ya están por acá. Listo, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Quedamos en que los primeros filósofos se preguntaron por el origen del universo, la naturaleza, el cambio del orden de la materia y de la que están hechas las cosas. Vamos a ver la importancia de preguntar. Yo hago aquí, hablo fuera de esta pregunta. ¿A cuánto les gusta preguntar mucho? ¿A cuánto les gusta preguntar? Que usted diga, a mí me gusta preguntar demasiado. ¿A pocos? Bueno, vamos a ver la importancia de preguntar. Si yo pregunto es porque tengo dudas. Debe existir alguna iniciativa, alguna eh, interrogación en mi raciocinio por el cual yo hago una pregunta. Porque no es preguntar por preguntar. Por eso hablamos de la coherencia. Eso sí, si nosotros vemos la filosofía como el arte de pensar con coherencia, vamos a tener un buen fruto de la clase. Pero si yo veo la filosofía como preguntar cualquier tipo de estupidez, pues voy a perder la coherencia, la congruencia de las cosas y finalmente voy a preguntar cosas ilógicas. Entonces, la filosofía es responsable. Quienes no son responsables son los que muchas veces la abordamos, la malinterpretamos y no la damos a conocer como es. La pregunta abre el conocimiento, dice. Toda reflexión filosófica comienza por una pregunta. Preguntar permite reconocer lo que no entendemos y buscar una respuesta mejor fundamentada. Entonces, si usted hace preguntas, eso es parte del pensamiento, de la filosofía, del arte de pensar, del amor por la sabiduría. Si yo hago una pregunta, mis estimados estudiantes, es porque yo quiero una respuesta. Y no quiero cualquier tipo de respuesta. Quiero una respuesta que me contextualice, que haga un polo a tierra, que me convenza. De lo contrario, pues, ¿de qué sirve esa respuesta? Cuestionar no es negar. Cuestionar no significa rechazar todo. No, no. Cuestionar lo que quiere decir es, o preguntar, lo que quiere decir es que yo necesito más razones para calmar mi pensamiento. No significa rechazar todo, significa examinar con cuidado las razones, las evidencias y consecuencias de una idea. Por ejemplo, la política tiene o la filosofía, tiene una rama que se hace un ejercicio por nuestro tiempo de elecciones aquí en Colombia, que es la política. Y la política no es nada más y nada menos que ideas, razones para construir país, para construir sociedad, para organizar, reorganizar, vitalizar la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que es mal interpretada la política. Por eso hay una diferencia entre política y politiquería, porque realmente la palabra política no es nada más y nada menos que ideas, formas para realizar acciones dentro de la sociedad, para construir. Y politiquería, que es falacias, mentiras, para engañar al país. Entonces, ¿a qué nos vamos con todo esto? Nosotros podemos cuestionar, podemos preguntar, por ejemplo,
ustedes han leído nuestra Constitución de Colombia, nuestra Carta Magna, la Constitución de 1991. ¿Sabían ustedes de que la Constitución ha recibido amenazas muy fuertes desde hace muchos años, intentando cambiar la Constitución, intentando abrogar, derogar esas leyes? Entonces, cuando yo pregunto y digo, bueno, por ejemplo, ¿por quién voy a votar? ¿Por qué voy a votar? ¿Por qué voy a cuestionar las ideas de ese candidato? No lo estoy censurando, no lo estoy descalificando, pero quiero mejores razones para ir a votar por él, porque con estas razones su filosofía no le alcanza para convencer la mía, mi pensamiento. Entonces, vamos a evidencias. Bueno, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuál ha sido el trabajo del país? ¿Cuáles han sido las consecuencias que está viviendo el país? Las ideas realmente si dieron un fruto, si construyeron país, si construyeron sociedad, si construyeron educación, o simplemente fueron falacias. Todo esto es muy importante. ¿Por qué razón? Hombre, porque cada uno de nosotros tiene su propio criterio. Puede hacer su propia crítica. Que ya les dije que no es lo mismo que ser criticón. No. La crítica es realmente cuestionar razones, cuestionar ideas de una manera responsable. Hombre, si yo utilizo la política de una manera responsable, pues la política son todas las ideas que nosotros podamos tener, que pueda construir el país, la gente, la casa, la sociedad, porque polis, la palabra polis, es una raíz griega que significa pueblo, gente, eso. Por eso la policía, porque es para cuidar el pueblo. Por eso la política, porque es para dirigir al pueblo. Y cada uno de nosotros tiene sus propias políticas. ¿Cuáles son mis políticas? La manera como yo asimilo mi vida, como yo la dirijo. Si, por ejemplo, usted llega a una empresa, dice aquí las políticas en esta empresa son las siguientes, y cuando estoy hablando de las políticas de la empresa, no estoy hablando de que se va a votar por un candidato, que hay un tarjetón, no. La forma de gobierno, la forma de desarrollo del talento humano y las bases fundamentales sobre las que se crearon las empresas, esos ítems jurídicos son políticas. La forma de llevar la empresa, eso es una política. Entonces, yo tengo mis propias políticas, por ejemplo, en mi empresa, en mi institución, en mi instituto IT, yo tengo mis propias políticas, propios fundamentos, y no hablo de candidatos, hablo de la forma cómo se desarrolla el trabajo dentro y cuáles son los principios dentro de esta institución. El pensamiento independiente, cuestionar no es negar. Por ejemplo, si alguien cuestiona la forma como yo llevo la institución, eso es respetable, totalmente respetable. Si alguien cuestiona la manera como damos las clases, eso es respetable. Y si alguien cuestiona y no le parece, dice, profe, me retiro, me voy para otro lugar y listo. O me gustaron las políticas, la forma, la pedagogía, el gobierno, la forma de desarrollar, de tener evidencias, que hay alumnos graduados de verdad, que es legal la institución, que podemos presentar nuestras IFES. Esas son políticas internas, pero cuando hablamos de la política como dirección en las curules para el país, pues vamos a entender que están desarrollando ideas, están desarrollando una filosofía, algo que se convirtió en una idea sabia para, supuestamente debería ser así, construir país, construir sociedad. Dice que una persona que aprende a preguntar desarrolla criterio propio y no depende únicamente de opiniones ajenas o de costumbres heredadas. Por ejemplo, por este tiempo la sociedad
la juventud precisamente, pues está un poco desmesurada, pero si vemos la juventud de los años 60 también estuvo desmesurada. Si vemos la juventud de los años 80 de donde yo estuve, pues también estuvo desmesurada. Lo que pasa es que cada vez se desmesura más, cada vez se desorganiza más. Y es donde nosotros vamos a entender, bueno, pero ¿cómo fueron las políticas en casa? ¿Y cuáles fueron esas políticas en casa? Las pautas de crianza. ¿Cuáles fueron esas pautas de crianza? Esos principios, esa autoridad que se dio desde casa. ¿Cómo se criaron estos jóvenes? Estos jóvenes se criaron en una familia funcional, es decir, padre y madre sin ningún problema, o en una familia disfuncional, donde hay padrastro, madrastra, hermanastros, o se crió en una familia extensiva, donde hay padrastro, madrastro, abuelas, bisabuelas, tíos, o se crió en una familia que se compone únicamente del padre y él o de la madre y él. ¿Cómo se crió este joven? ¿Cuáles fueron sus pautas? ¿Qué tiempo tuvo la mamá para ejercer las pautas, su política de educación sobre el hijo? ¿Lo dejaba al cuidado de otras personas para poder trabajar y traer el alimento? ¿Cómo fue? Porque si vamos allí, vamos a encontrar la raíz hoy del comportamiento de la sociedad. Entonces, preguntar desarrolla un propio criterio. ¿Por qué el comportamiento de la sociedad hoy es así? Muchas familias disfuncionales, muchos hogares separados, mucha pobreza, desplazamiento, desplazamiento forzado, migraciones por situaciones difíciles. Si nosotros vemos, por ejemplo, los de nuestro hermano país de Venezuela, la diáspora por todo el mundo, simplemente esto aconteció por por un mal desarrollo de la política de un país, pero podría pasar en Colombia, podría pasar en Estados Unidos, podría pasar en Italia, si no hay una política organizada. Entonces, ¿qué debemos hacer las personas? Aprender a preguntar, a cuestionar, a pedir razones, a pedir evidencias, a buscar el conocimiento. Es cierto que muchas costumbres de nuestros antepasados por el día de hoy no aplican por el contexto de vida que hoy existe, pero no podemos negar que la mejor educación que tuvimos fue la educación donde los padres se hacían cargo de los hijos y los criaban con dedicación, no necesariamente el maltrato, porque se ejerció prácticamente un maltrato o una humillación. Pero si ustedes hablan con papitos que hoy en día tienen 50, 55, 45 años quizás, estos papitos les van a decir a ustedes cómo era que nos tocaba, cómo era que deberíamos hacer caso, cómo eran las políticas, las pautas de crianza de los papás en aquellos tiempos y cómo todo se fue degradando, porque nadie preguntó, porque nadie se colocó en la tarea de decir para dónde vamos, sin formar y exigir a nuestros hijos, sin saber qué son valores y principios en la vida de los muchachos. Entonces, quizás hayan costumbres que para este momento no aplican definitivamente, estamos en otro contexto de vida, pero todo lo que tiene que ver con los valores, con la ética, el comportamiento, si nosotros lo asimilamos y en nuestra filosofía está tener un buen comportamiento, vamos a ser un mejor país. Si en nuestra filosofía, nuestro pensar, nuestro amor por la sabiduría no tiene sentido, entonces no va a tener sentido mi profesión, mi casa, mis hijos, todo va a ser un excelente desorden de vida por donde quiera que me presente. Entonces, esto es lo que hace la filosofía. Entonces, noten ustedes que aunque la filosofía se separa de la religión, tiene una parte ética muy importante que me enseña el comportamiento y me dice, hombre, yo puedo comportarme de esta manera, pero si hay una ética filosófica, vamos a ver una ética religiosa, existe. Vamos a ver una ética laboral, existe. Entonces, la ética y la política son parte de la filosofía, son ramas de la filosofía que ayudan al comportamiento de las personas. Lo difícil de esto, o lo desmotivador de esto,
es que no todos interpretamos bien la ética y la filosofía y muchas veces tomamos la parte que nos corresponde, o mejor, la parte que más necesitamos y de paso la malinterpretamos para hacer lo que queremos. La filosofía. No es un delito preguntar. No es un delito cuestionar con responsabilidad. Con responsabilidad. Listo, perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, señor, todo claro. Paula, muchas gracias. No, señor. Edward, todo tranquilo. Bueno, perfecto. Esto es lo que estamos viendo precisamente en la parte de la introducción. O sea, aquí yo les estoy mostrando prácticamente lo que vamos a ver en filosofía. Esto es un abrebocas. Realmente los temas a profundidad no hemos empezado a tratar. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas ramas de la filosofía, las principales, y vamos a encontrar por aquí. Vamos a ver si logramos hablar, veamos, sí. Vamos a hablar de estas ramas de la filosofía. Entonces, la filosofía, les había hablado de la ética, ¿verdad? Pero hay más, ética y política, pero hay más. Está la metafísica. ¿Algún día han escuchado hablar de la metafísica? La metafísica estudia la realidad en su sentido más profundo. ¿Qué existe? ¿Qué es real? ¿Qué es el ser? La existencia y el ser que existe. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la verdad y cuál es la naturaleza del mundo? Entonces, la metafísica lo primero que te va a decir, hombre, ¿qué es lo que realmente existe? Y ya te va a confrontar con la realidad. La metafísica te va a decir, el celular existe porque lo tengo en la mano. Pero si lo tuviera en la mente no existiera. ¿Qué es el ser? El ser. Nosotros somos seres. ¿Qué es el ser? O sea, ¿qué es la existencia del ser? Lo que significa ser real. ¿Yo soy un ser real o soy imaginario? Soy real. ¿Tú eres un ser imaginario o real? Real. Real, Real. totalmente. No somos imaginarios. Pero nosotros podríamos armar un amigo imaginario. Claro, en nuestra mente. Entonces, la metafísica lo que me va a decir es, me va a colocar en contexto qué es real y qué no es real. Real lo que veo, lo que toco, lo que es tangible. O también realidades que no son tangibles como la voz, el pensamiento, los argumentos, mi filosofía. La metafísica me va a hablar de qué es el tiempo, o sea, qué es el tiempo, el cronos, de la raíz tiempo. Me va a hablar qué es la verdad y cuál es la naturaleza del mundo. O sea, cuando hablo de la naturaleza del mundo, hablo de la conformación. Si yo digo la naturaleza del producto, este es un vaso, entonces, ¿cuál es la naturaleza de este vaso? La naturaleza de este vaso es que de una forma literal, su naturaleza es un diseño cilíndrico de vidrio resistente, apto para depositar bebidas frías o al clima, más no bebidas calientes. Si deposito bebidas calientes, este vidrio podría explotar. Entonces, la naturaleza literal del producto es esta. Pero el beneficio que hace parte de la naturaleza del producto es uso del hogar doméstico para utensilios para depositar bebidas usadas en la mesa. Esa es la naturaleza del producto. Cuando yo hablo de la naturaleza del mundo es qué es, por qué fue hecho, para qué fue hecho y cuál es el propósito. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza,
hablando del ecosistema, por decir así, si hablamos de la naturaleza, vemos lo que es natural, lo que significa que se hizo con un propósito y que tiene un beneficio. Por eso se llama naturaleza. Entonces la metafísica me va a aterrizar con lo que es real. Aquí es donde la filosofía se separa de la fe. Y no porque la fe no sea real. No, la fe lo que no, lo que a veces no podemos es mostrarla de manera física. Pero en los beneficios del alma, sí, la fe se hace real. Es real que por la fe tengo paz, es real que por la fe puedo sostenerme, puedo sobreponerme al dolor y a muchas situaciones. Es real, pero no es tangible. La metafísica me aterriza a la realidad literal, lo que puedo tocar, ver, sentir. Tocar y ver y sentir. Se encuentra la epistemología, que es conocida como una teoría del conocimiento. Dice, analiza el conocimiento. ¿Cómo sabemos algo? ¿Qué diferencia hay entre el creer y el no creer? ¿Cuáles son los límites de la razón humana? En la epistemología yo puedo decir hasta dónde puedo razonar humanamente real. Es como cuando yo digo, hombre, humanamente yo voy a ir hasta Estados Unidos y al llegar allí voy a empezar a trabajar en lo que me salga, voy a empezar a buscar trabajo en lo que sea, voy a aprender idiomas para poder llegar a Estados Unidos, desenvolver hasta allí. ¿Dónde se va el límite? Que de pronto digo, si yo llego a Estados Unidos, apenas esté allí me voy a convertir en un ángel y voy a volar directamente al cielo. ¿Hasta dónde fue el límite de la razón? Hasta donde dije, llegué a Estados Unidos. Si yo digo de allí me voy a convertir en un ángel y voy a volar al cielo, hasta allí llegó la razón. De ahí sigue la superstición, sigue lo imaginario, sigue la mente irreal. Porque no es cierto que yo me pueda convertir en un ángel cuando quiera. Hasta ahí llega la razón. Entonces, esa es la epistemología, la teoría de la razón, se llama. También existe otra rama que se llama la ética, y la ética es la que me enseña precisamente a reflexionar sobre el bien, el mal, lo que estuvimos hablando, la responsabilidad, la libertad, la justicia y la manera correcta de actuar en la vida personal y social. Aquí la filosofía está haciendo una labor excelentísima, porque grandes filósofos estuvieron basados en la ética. Platón, Sócrates, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, más adelante Kant, más adelante René Descartes. René Descartes dijo, pienso, luego existo. René Descartes fue un poco más atrevido al decir, cuando pienso, existo, queriendo decir, si yo pienso, me aterrizo en la realidad. Si dejo de pensar, vivo en lo imaginario. Y si no estoy mal, Sócrates es el que dice, el hombre que no se relaciona en la sociedad, se puede creer un dios o puede convertirse en una bestia. Es la responsabilidad de mantenerse en la coherencia. Les decía, si yo utilizo la filosofía para ser irresponsable, tergiversar sus principios, pues es muy lógico que yo voy a terminar con mi salud mental afectada y hasta le afecto la salud mental a otra persona. Pero si yo utilizo la ética, un tema ético, que aunque no sea religioso, sino ético, simplemente voy a entrar en una responsabilidad de la conducta humana. Porque la ética va ligada con la moral. La moral
es todo lo que yo manejo internamente que nadie conoce. Por ejemplo, mi conciencia. Y si yo hablo de mi conciencia, usted puede decir, ah, el profe es una persona muy educada, el profe es una persona muy tranquila, muy sencilla. Si usted piensa eso de mí, pues le agradezco muchísimo. Espero no decepcionarlo nunca. Pero solamente en mi conciencia yo sé quién soy, muchachos. Y ustedes, solamente ustedes saben conscientemente, ustedes qué hacen cuando apagan sus bombillos, cuando cierran las puertas, cuando están lejos de casa, cuando escriben en su celular, allá cayendo. Solamente ustedes saben su conciencia. Entonces, el ser ético es tener ese comportamiento que todo el mundo me puede ver, el amable, el sincero, el honesto para las cosas, sencillo, el amigable, eso, que todo el mundo puede ver. Pero la parte íntegra de la persona, de la honestidad, en la integridad más bien, de la persona, porque una cosa es ser honesto y otra es ser íntegro. Yo honestamente puedo decir, hombre, yo sí agarré esa plata y aquí está, pero el íntegro es la persona cuando en su conciencia dice, ajá, pero esa no era toda la plata, mijito, le entregué como el 20%, el resto lo tengo aquí. Entonces, el ser moral es mi pensamiento, mi conciencia, lo que yo pienso de mi prójimo, de mi amigo, de la esposa de mi amigo, del esposo, eso que yo medito y cierro los ojos y nadie se da cuenta, únicamente Dios, y es que creemos que existe. Ese ser moral que tiene secretos, secretos, que solo Dios y usted conoce. Pero también ese ser ético que he sido educado en libertad, en justicia, en equidad, que puede vivir en sociedad. Hombre, hay personas altamente éticos, pero desastrosamente morales. Un profesor altamente ético, educado, bien hablado, pero que violaba a sus alumnos, los niños. Entonces, vemos una persona ética, pero moralmente desviada. Pero aún así la ética es la que me conecta con la moral y me dice que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Mm, ¿Hay otra rama? Sí, hay otra rama por aquí. Dice, hay otra rama que se llama la lógica. Estudia las reglas del razonamiento correcto, ayuda a construir argumentos coherentes y detectar errores, contradicción del pensamiento. Por ejemplo, si alguien le dice, está lloviendo, oiga, o sea que si yo salgo me mojo. Y el otro que va a decir, lógico. Si no utilizas una sombrilla, una chompa, un traje que lo pueda salvaguardar de la humedad, de la lluvia, lógico que se va a mojar. Entonces, si yo hago las cosas mal, no voy a esperarlo bien. Lógico, esa es la lógica. El pensamiento y el razonamiento correcto le ayuda a construir argumentos coherentes como lo que yo le estoy diciendo. Hombre, si no utilizas una sombrilla, te vas a mojar. Pero si tampoco utilizas botas, de nada sirve porque si te vas a salvaguardar de la lluvia que cae, pero no del agua que está en la inundación. Y las contradicciones del pensamiento, ajá, pero entonces, de todas maneras, me voy a poner bota, pero si no me pongo bota, no me pongo sombrilla. Al igual, pues, me cubro los pies. Hombre, pero no te estás cubriendo tu cabeza, tu cuerpo. Y nosotros podemos recibir fríos tremendos por los pies o por la cabeza, por los oídos. Lógica. La parte de la estética, que es otra rama fundamental. Todo lo que tiene que ver con la belleza, el arte, la creatividad, el humano frente a lo bello, a lo sublime. En la parte de la estética existe estética para todo, estética para una cirugía, estética para una decoración en una casa, en una fiesta, la estética para vestir de forma agradable, la belleza como la pulcritud, la buena apariencia. Todo eso hace parte de la filosofía.
Hay gente que le gusta verse bien y hay gente que ni le importa, perdón, si se ve bien o se ve mal. Ni le importa. Ah, que yo me pongo, eso a mí no me importa, eso total es que yo, o sea, hay gente descuidada que no entran, no reflexionan que como personas se deben ver al menos limpios, aunque no se vean lujosos, y pierden la razón frente a la coherencia, frente a la belleza, frente a la estética, a la creatividad. Nosotros nos podemos ver bien y de manera sencilla. Y finalmente la política, de lo que les hablaba mis alumnos, la organización de la sociedad, el poder, la capacidad de dirigir, la ley, los derechos, la justicia y el papel del ciudadano. Política, viene de la raíz griega polis, que significa pueblo. Cuénteme, chicos, ¿preguntas? Hola, hola. No, Creo que señor, se fueron y todo. me dejaron No, solo, Lisette. señor. Solo Lisette y Paula me han contestado, sí, señor, no, señor, muchas gracias. No, Y señor. bueno, perfecto, aquí hemos llegado a la parte final. Entonces, no veamos la filosofía como algo destructivo, porque la filosofía no solamente es repetir, es cómo asimilo, mi filosofía, cómo asimilo. Si otros asimilan una situación por la destrucción, yo no. Yo lo tomo como una pedagogía de la vida. Te faltó copiar una parte, ya lo voy a proyectar. Listo, chicos y chicas, entonces, por hoy vamos a terminar acá. No lo voy a dejar hasta el momento una tarea. Vamos a desenvolvernos de inglés en esta semana para que todos queden a paz y salvo. Pero de hecho ya comenzamos filosofía, ¿vale? Espero que les haya gustado. Cuénteme cómo fue la experiencia, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿Dice? Una preguntita, ¿todo eso tocaba copiarlo? No, pues no exactamente, ¿no? Ahí aquí tiene la clase, les voy a enviar el material. Recuerden que vamos a tener una guía, ¿no? Pero si alguien quiere tomar nota, excelentísimo, porque por ejemplo a mí me encanta tomar nota. A mí me encanta tomar nota. Bueno, profe, cuénteme cómo fue la experiencia. ¿O más preguntas, Saray? ¿Tenías algo por preguntar? ¿cuándo va a ser el informe de las calificaciones de inglés? En la siguiente semana, Saray, Gracias. dando la oportunidad de que todos también puedan enviarme sus trabajos y podamos cerrar esa parte. Pero continuamos con la guía, ¿no? Seguimos con la guía. Vamos a seguir con la guía. Esporádicamente les colocaré, dejaré una actividad y empezaré con la clase de filosofía. Uh-huh. Bueno, chicos, cuéntenme la experiencia. ¿Cómo les pareció hasta el momento la introducción a la filosofía? Muy callados. Bueno, yo espero que les haya quedado claro y si no, pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias. ¿Vale? Todas las preguntas que sean necesarias. Paula, muy bien, bueno, bendito Dios. Y al menos esta clase creo que no les dicen súper bien, ok, gracias, Giselle. Al menos esta clase no les produjo el, el estrés que les produjo el inglés quizás en algún momento. Ok, para servirle. Profesor, es como más explicable esta clase que la de inglés, la verdad. Hay que filosofar, pero en otro idioma, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Yo lo que les deseo es un feliz fin de semana, feliz puente. Y del martes en adelante empiezo a atenderlos. Voy a
a tener una actividad familiar. Entonces, del martes en adelante empiezo a atenderlos a ustedes. Que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Chao, chao a todos, que descansen. Hasta luego, Ay, profe. Luego, Hasta luego, bro. bye. Chao, Chao, profe. profe. Bien, Sebastián, hasta luego, Sebas. Sofía, Nos vemos, profe. Cristian, bendiciones, que estén muy bien. Cuídense mucho. Amén. Te bendiga, Lady. Y a todos, un abracito enorme.